Buenos días, compañeros, los saludo desde la ciudad de Cartagena, en Colombia. Informaciones de último minuto. Ejecutar esta mañana operativos apoyando al rubro del transporte. La causa que pudieron haber originado este incendio de grandes magnitudes. Y atención, seguimos con noticias de último minuto. Todos los incidentes que se registraron después de estas fuertes lluvias a nivel nacional. Los que ocultan su rostro, hay, según usted, otra mano oculta. Donde 3 familias huyeron luego de que pandilleros de la Mara 18 de la zona les dieran 48 horas para que desalojaran sus viviendas. Telenoticias Matutino. Somos primeros con la noticia. Muy buenos días, bienvenido a TN5 Matutino. Hoy es martes 8 de agosto del año 2017. Un día de mucha información para todos ustedes y las principales noticias de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, como siempre en nuestra patrulla nocturna. Bienvenidos. Muy buenos días, iniciamos el recorrido de la patrulla nocturna de la zona centro en el anillo periférico de la capital, lugar donde un ciudadano fue embestido por una motocicleta y aquí quedó en evidencia la irresponsabilidad de los capitalinos al cruzar las calles, pues fue atropellado exactamente bajo un puente peatonal ubicado a inmediaciones de la colonia Hato de En Medio. El joven afectado de nombre Víctor Andrés Quesada permaneció durante varios minutos completamente inmovilizado en el pavimento, pues el fuerte impacto lo dejó casi inconsciente. A unos pocos metros y en condiciones similares se encontraba el conductor de la motocicleta, quien también sufrió graves lesiones tras el golpe. Ambos fueron trasladados por ambulancias de la Cruz Roja hondureña hacia el Hospital Escuela Universitario, donde son atendidos y evaluarán la gravedad de las heridas y golpes. En horas de la noche, según la Policía Nacional, varios ciudadanos fueron despojados de sus vehículos a manos de delincuentes. Uno de los casos fue reportado en Comayagüela, exactamente en el puente Juan Ramón Molina, donde antisociales se interpusieron en el paso de una familia que se conducía en su vehículo marca Toyota año 98 a eso de las 9 de la noche. Según los afectados, los delincuentes a bordo de una camioneta bloquearon el camino y salieron fuertemente armados. Tras amenazas subieron al automóvil y aún con la familia adentro, huyeron hacia el Boulevard Kuwait. Allí en un sector desolado obligaron a la familia a salir del vehículo y siguieron su camino. Hemos recibido varias alertas de vehículos que han sido robados en diferentes colonias de la ciudad capital, por lo que la Policía Nacional está en constante búsqueda y en las próximas horas daremos resultado de esas alertas con la recuperación de esos vehículos. Tras el hecho, la Policía Nacional realizó varios operativos y retenes, sin tener un resultado favorable hasta el momento. Y hasta la Jefatura Metropolitana número 1 fue trasladado un menor de edad que en horas de la tarde despojó de sus pertenencias a una mujer de la tercera edad en Comayagüela. Afortunadamente, tras la denuncia interpuesta, los uniformados lograron capturar al jovencito. En horas de la madrugada en las oficinas de la Policía Militar aún continuaba el embalaje de la droga, proyectiles y otros artefactos de combate decomisados en horas de la tarde en la colonia La Laguna de Comayagüela por la Fuerza Nacional Antiextorsión. Los chalecos antibalas, proyectiles y otra indumentaria policial pasó a manos de la Fiscalía correspondiente para continuar con la investigación de los sujetos que fueron capturados con el equipo. En la morgue del Ministerio Público cercano a la medianoche fue retirado por sus familiares el cadáver de Francisco Chavarría, un taxista que fue asesinado a disparos por un pasajero en el departamento de Comayagua en horas de la tarde de este lunes. Más información de la patrulla nocturna en la zona norte. Gracias, Roger. Buen día, Honduras. Para este 8 de agosto presentamos lo acontecido en materia noticiosa en San Pedro Sula y alrededores. Con la llegada de la tormenta tropical Franklin al territorio hondureño, el Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula se mantiene alerta por el fenómeno. Así lo explicó el teniente Genaro Ortega. Nosotros tuvimos el reporte de la tormenta que venía. La verdad, la parte que más afectó fue la parte norte de la ciudad.
tenemos la parte de lo que es el sector de Vejitrán, ahí hubieron unas casas inundadas, pero conforme pasó la tormenta ya después bajaron las aguas y todo llegó a su normalidad. También hemos atendido árboles caídos. Ahorita estamos trabajando ahí en lo que es en el Boulevard Micheletti, un árbol que tuvimos el reporte cayó sobre 4 vehículos. La tormenta tenía hasta esta madrugada vientos de 19 kilómetros por hora, lo que dejará más lluvias en las próximas horas, por lo que Ortega recomendó a los ciudadanos tomar las precauciones en cuanto a la crecida de ríos. Las recomendaciones siempre que tengan cuidado las personas que cuando esté lloviendo no cruzar ríos, tampoco no cruzarse por quebradas que estén bajando grandes torrenciales. La Comisión Permanente de Contingencias COPECO giró una alerta verde para los 18 departamentos del país el pasado domingo. En otro tema, familiares de pacientes del Hospital Mario Rivas de esta ciudad denunciaron el maltrato de los guardias de seguridad de la nueva empresa que resguarda el centro asistencial por no permitirles pernoctar en las afueras del inmueble. ¿Dónde está la mejora? Que lo están corriendo más bien en el lugar donde tenemos niños chiquitos para que no se mojen. Estamos descansando tranquilito allí y mire, afuera todo el guardia, porque aquí es prohibido que estén un día más. Entonces, para podemos agarrar nosotros. Y si el presidente no tiene la capacidad que mande el cuarto aquí barato, aunque sea para pagar nosotros donde vamos a pasar la noche. El llamado es para la fundación encargada de la administración del Mario Rivas para que tomen cartas en el asunto y resolver el problema de centenares de ciudadanos. Y la Policía Militar del Orden Público detuvo anoche a un hombre por el delito de portación ilegal de arma. Se trata del joven Carlos Humberto García Serrano, de 28 años de edad, a quien en la Central Metropolitana de Buses de San Pedro Sula lo arrestaron luego de requerirlo para un registro de rutina en el que le encontraron en su poder una pistola automática de calibre 3.80 milímetros, sin la respectiva documentación que le permitiera portarla. En las próximas horas se presentará ante el juez de turno para la audiencia de declaración de imputado. Germán Vallecillo continúa con la patrulla nocturna desde La Ceiba. Muchas gracias, Cristian. Iniciamos la patrulla nocturna con la información del campo policial, en la que destaca durante las últimas horas el hallazgo de los cuerpos de 3 jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos desde el sábado y los cuales eran buscados por sus familiares. La aldea Estinca de la ciudad de La Ceiba se tomó nota de 3 personas muertas del sexo masculino, ¿verdad? A quienes mediante información se le conoce como los nombres de Michael Rolando Alonso Calix, de 18 años de edad, Michael Vidal Monar Bush, de 25 años de edad, y la tercera persona, pues hasta los momentos solo se conoce con el nombre de Marcos, ¿verdad? Estas personas pues presentaban varias heridas producidas por arma de fuego de calibre desconocida. Y según información, pues dichas personas salieron a partir el día sábado en horas de la noche, y fue hasta el día de hoy pues que lamentablemente se encontraron sin vida en esta aldea. Cabe mencionar, ¿verdad?, que uno de los ahora occisos de nombre Michael Vidal Monar había sido detenido en diciembre del 2013 por el delito de portación ilegal de arma de fuego. Están realizando las diferentes investigaciones, ¿verdad?, para ver cuál ha sido verdad, que el problema que pudo, o la causa que pudo llevar a cometer este crimen, así como también pues las personas que cometieron dicho crimen, ya que según pues información obtenida, estas personas habían sido sacadas de la vivienda de uno de los ahora occisos. Los cuerpos de los 3 jóvenes, después del reconocimiento de ley, fueron trasladados hasta la morgue judicial para la respectiva autopsia y posteriormente ser entregados a sus familiares. Hasta aquí la patrulla nocturna. Gracias por su atención. Mediante un escrito ante un juez competente, la Fiscalía hondureña solicitó que el exsubcomisionado de policía Jorge Alberto Barralaga Hernández, actualmente con prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos de recursos provenientes del narcotráfico, sea recluido en la cárcel de Ilama, Santa Bárbara. El pozo de esta información fue confirmada por el portavoz de los fiscales, Carlos Morazán, quien explicó que la solicitud es para que Barralaga
no sostenga comunicación con posibles socios en la organización criminal. Nosotros estamos sometidos a la ley. Puede dar fe porque nos conoce. Mientras tanto, comenzamos las informaciones. Saludo a mi compañero Juan Carlos Sierra. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo está? Un gusto saludarle, es un placer. Bien. Vamos de inmediato con el mañanero, César Indiano. El Mañanero, la crítica sin anestesia. El excomisionado Jorge Barralaga no únicamente había sido jefe de la policía preventiva, encima había colocado a su esposa como asesora del cuerpo policial. En otras palabras, estaba pegando patada y mordida en el vulnerable sistema policial hondureño. ¡Qué cosas! Tras no poder justificar de dónde salieron 27 millones de lempiras, que es una cifra sospechosa en manos de un policía, la agencia de investigación hizo un madrugón y capturó a un grupo delictivo que hoy se denomina el Clan Barralaga. Es una verdadera pena ver todo lo que hace la gente para enriquecerse de forma ilegal y sorpresiva. Tras reparar todas las operaciones ilegales del Clan Barralaga, uno ve claramente que la gente se equivoca de profesión. Porque si uno desea hacerse millonario de la noche a la mañana, no puede ser ni policía, ni soldado, ni profesor. Tiene que ser o comerciante o banquero. Buenos días, hoy es 8 de agosto. En las últimas horas, de milagro se salva un joven tras ser embestido por motocicleta en el anillo periférico de Tegucigalpa. El hecho se registró justo debajo de un puente peatonal. Y aunque usted no lo crea, el líder de izquierda y miembro de la Alianza, Rafael Alegría, pide que en las próximas elecciones puedan ejercer el voto los policías y militares. Igual en otros países lo hacen, ¿verdad? ¿Usted estaría de acuerdo que votaran también los militares y los policías? ¿Y por qué no? Es decir, si son hondureños, ¿verdad? Si son hondureños. Pueden ejercer el sufragio, ¿verdad? Deberían ejercer el sufragio. Asimismo, el coordinador de la Alianza de Oposición, José Manuel Zelaya Rosales, asegura que una vez que llegue al poder, convocará a una Asamblea Nacional Constituyente y deja entrever que el mandato de Salvador Narrala solo sería presidente, si la Alianza logra la presidencia de la República el 26 de noviembre, van a llamar a una asamblea a construir una nueva constitución con el sistema que el pueblo elija. 172 millones de lempiras serán transferidos en los próximos días para el Registro Nacional de las Personas, esto para el proceso de identificación. Y en los deportes, hoy se juega la Supercopa de Europa. El Real Madrid se mide al Manchester United. Derechos exclusivos, claro, aquí, a través de Televicentro. Gracias por estar con nosotros cuando son las 6:03. Hacemos comunicación en estos instantes con el periodista Roger Rubio. Se encuentra en los predios universitarios. Hay actividades, hay acciones, obstáculos a esta hora para el ingreso y al mismo tiempo se anuncia tomas de edificios administrativos en la máxima casa de estudio. Roger, gusto en saludarte, buenos días. La noticia del día es presentada por Diunsa, lo mejor para comprar. Muy buenos días, Juan Carlos y televidentes. Como usted lo ha dicho, bueno, sí, ya se encuentran bloqueados los pasos vehiculares y también el paso peatonal para que los estudiantes ingresen a la ciudad universitaria. Déjenme contarles que el movimiento estudiantil universitario permaneció hasta altas horas de la madrugada reunidos para saber o más bien planificar las acciones que se tomarían este día, y entre ellas, como pueden ver, sería bloqueado el paso vehicular y también el paso peatonal de los estudiantes. También tenemos conocimiento
que las acciones este día se extenderán no solo en las entradas principales, sino que también se irán hacia lo que son los edificios administrativos y también los parqueos que utilizan, bueno, el personal que labora en Ciudad Universitaria. También se tomará las oficinas del BOAE. Aparte continuarán tomados todos los edificios que han sido tomados a lo largo de estas tomas. Juan Carlos, de momento les podemos informar y en un próximo contacto nos estaremos desplazando hacia el parqueo del edificio administrativo, puesto que allí va a ser la principal concentración de estos miembros del movimiento estudiantil universitario. La noticia del día fue presentada por Diunsa, lo mejor para comprar. Hacemos un contacto hasta la zona norte, en el Valle de Sula, donde Maylin Paola Coto se encuentra ya con noticia de último momento. Al parecer puede haber un operativo en el Pozo, en Ilama, Santa Bárbara. ¿Qué información tenemos hasta esta hora del día? Buenos días, Maylin, buenos días. Muy buenos días, Ana. Efectivamente, a esta hora podemos confirmar que a eso de las 4 de la mañana salieron de esta base militar ubicada en Chamelecón un aproximado de 250 elementos de la Policía Militar para realizar un registro minucioso en el penal de máxima seguridad denominado El Pozo en Ilama, Santa Bárbara. Estos operativos se nos ha dicho que son de rutina para evitar que los reos tengan en sus módulos armas o alguna comunicación con las personas que se encuentran en el exterior, ya sea familiares o miembros de estructuras criminales. Hasta los momentos no hay resultado de estos operativos según lo que se nos ha informado. Recordemos que ahí la comunicación también es un poco difícil, ya que hasta que termine el operativo darán los resultados si es que hay. Este sería el segundo operativo que realizan en el penal denominado El Pozo en Ilama, Santa Bárbara. Son 250 elementos de la Policía Militar que han partido hacia ese lugar y que en estos momentos están realizando ese minucioso registro en cada uno de los módulos. Recordemos que la mayor parte de los privados que se encuentran ahí fueron trasladados desde San Pedro Sula y pertenecen a maras y pandillas. Estamos hablando de la MS, de la pandilla 18, asimismo jefes de estructuras criminales, de bandas peligrosas aquí de la zona norte. No han encontrado nada hasta los momentos. Este registro también se va a extender para los custodios y en los alrededores para evitar que lleguen algunos familiares a hacer cualquier tipo de protesta. Son de rutina, se nos ha informado, por los momentos no hay resultados. Es lo que les puedo informar de última hora desde San Pedro Sula, cuando ya se están realizando estos registros en el penal de Ilama, Santa Bárbara. Vuelvo con ustedes. Gracias a la periodista Maylin Paola Coto por la información. Siempre en el campo judicial policial, por unanimidad de votos, ayer se declaró culpable a Rigoberto Paredes Vélez, de 29 años, por el delito de asesinato del abogado Eduardo Montes. La gratitud de la viuda del abogado Eduardo Montes Manzano por el fallo de culpabilidad dictado por la Sala Tercera del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, condenando al señor Rigoberto Andrés Paredes Vélez por el delito de asesinato, no es igual para la madre del acusado. Hemos estado con este sufrimiento de no saber qué es lo que va a pasar y doy gracias a Dios que ya esto ha pasado. Todavía falta, creo, la sentencia, pero esto es lo que esperábamos. No había menos que considerar esto un asesinato. La verdad es que el video habla por sí mismo, ¿no? Está claro, ustedes lo pudieron ver, qué saña, qué odio en el corazón de este joven. Hay parcialidad. Mi hijo no asesinó a este señor. Mi hijo es una víctima de la agresividad de esta persona. Mi hijo fue conminado a un pleito, algo que nunca hizo en su vida. Mi hijo no peleaba con nadie.
La sentencia es conforme al conjunto de la prueba aportada en juicio por la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida. La Fiscalía pide la pena máxima ya que se cumplen todos los requisitos que establece el artículo 117 del Código Penal, donde hubo en el numeral 1 y 4, donde hubo ensañamiento, alevosía. Es así que la Fiscalía presentó todas sus pruebas que fueron contundentes, entonces está pidiendo la pena máxima. No conforme con el fallo de culpabilidad por el delito de asesinato, la defensa de Rigoberto Andrés Paredes Vélez hará uso en su momento del recurso de casación. De los hechos que declaró como probados el tribunal, se me hace difícil que se desprendan las circunstancias que dijo el tribunal que consideró acreditadas, que fue la alevosía y el ensañamiento. El relato simple que hizo de los hechos probados no ajusta para eso. Y esos hechos deben mantenerse como tal, así como los declaró hoy, así deben estar en la sentencia. De todos modos hay que esperar los argumentos, la fundamentación, la motivación que en el documento escrito de la sentencia haga el tribunal para impugnar, porque nosotros vamos a recurrir ese fallo a través del recurso de casación. Para el lunes 28 del presente mes están convocadas las partes procesales para la lectura de sentencia. Más información en los cortos TN5. El coordinador de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Carlos Hernández, lamentó la fuga de menores privados de libertad en el país y consideró que se debe a que hay personas incapaces en los cargos de las instituciones encargadas de ese fin. Lamentamos esto, lo advertimos, trajimos consultores internacionales y ese es el resultado de tener gente incapaz en los centros de menores, dijo Hernández. La viceministra de Desarrollo Social y coordinadora de los Centros de Internamiento de Menores en Honduras, Zoila Cruz, dijo este lunes que no existe ingobernabilidad en las correccionales de menores en el país. Esto a raíz de las fugas constantes de Renaciendo, donde miembros de la pandilla 18 protagonizan todo tipo de sucesos en los últimos años. La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, condenó que un grupo minoritario de jóvenes mantenga retenido el campus de la capital en perjuicio de la mayoría de alumnos que demandan que se normalicen las clases y advirtió que el tercer periodo académico se extenderá hasta enero de 2018. Reveló que entre 35 y 40 jóvenes permanecen en los diferentes espacios de la ciudad universitaria para impedir el acceso de sus compañeros a las clases. Reiteró que los integrantes del movimiento estudiantil universitario MEU están siendo apoyados por organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos. Seguimos con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en otra parte, en otro punto. Ramón Edgardo Matute, gusto en saludarte, buenos días. El contacto con la unidad móvil es presentado por Flexipagos de El Gallo Más Gallo. Compare y compruebe. Gracias, Juan Carlos. Buenos días, Ana. En las instalaciones de la máxima casa de estudios aquí en la entrada principal, donde, los estudiantes y personal administrativo, Juan Carlos, entran con normalidad. Mientras tanto, los muchachos del MEU ya llevan 42 días de huelga de hambre acá y nosotros, por supuesto, porque como mire ustedes, solamente este espacito, pero vamos a entrar por acá para poder dialogar con algunos de ellos y conocer el estado principalmente de su salud, porque las acciones continuarán aparentemente hoy con las tomas de nuevos edificios, Juan Carlos, porque ayer teníamos entendido que algunos edificios que habían sido tomados por el MEU fueron habilitados y hoy aparentemente las acciones van a continuar por parte de los estudiantes universitarios. Pero aquí voy a dialogar rápidamente con algunos estudiantes de la universidad. Sí, muy agotado, ¿verdad, papá? Buenos días. Buenos días. Algo. ¿42 días hoy? 41 días. 41 días. ¿Qué acciones van a tomar hoy? ¿Qué se les ha dicho a los estudiantes? Pues todavía hasta el momento no sabemos, solo las acciones de las que hablamos ayer, las que normalmente se vienen haciendo, y según vayan avanzando los días, si se hagan las asambleas a nivel nacional, se van a ir haciendo más acciones. Es decir, asambleas a nivel nacional. Sí, trabajando con los centros regionales, conociendo su problemática, la problemática general de nosotros, y en base a eso ir construyendo
y buscando la manera de que nos escuche, ya que todavía se nos sigue invisibilizando y no nos paran dando bola. Yo entiendo que está muy debilitado y con el permiso aquí de la doctora que está haciendo su trabajo del Seguro Social, pero ¿qué va a pasar en el litoral del Pacífico, por ejemplo? ¿Se van a volver a tomar esas instalaciones? Eso se maneja por cada centro regional, hay autonomía e independencia de cada centro. Según la asamblea que se haga en ese centro, según lo que vote la asociación, según lo que vote esa base, es lo que se decide hacer. Entonces cada centro trabaja bajo su propia independencia y decide las acciones a tomar en ese centro. Nos ha dicho que hoy van a tomar también algunos edificios aquí dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, los edificios siempre han estado tomados, siguen tomados con las sillas, entonces nunca se ha soltado, entonces no habría por qué tomarse si ya está. En estos momentos la doctora le va a hacer el chequeo médico, Juan Carlos, Ana, a este estudiante que es uno de los que ya cumple hoy 41 días de esta huelga de hambre. Aquí dialogo con representantes de derechos humanos. ¿Cómo está? Buenos días, estamos en vivo para TN5. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo mira la situación de los muchachos? Pues nosotros estamos siempre insistiendo que las autoridades universitarias tienen que ponerle fin a esta crisis y una de ellas es sentarse a hablar con los estudiantes y recibir las propuestas que ellos y ellas tienen. Perfecto, gracias, muy amable. Cuando en estos momentos, Juan Carlos, observamos a los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, quienes están haciendo este trabajo acá, médicos que están colaborando. Bien, esto es lo que pasa, Juan Carlos, Ana, en la máxima casa de estudio. Vuelvo con ustedes. Buenos días. El contacto con la unidad móvil fue presentado por Flexipagos del Gallo Más Gallo. Compare y compruebe. Gracias a Ramón Matute. En otras noticias, la reparación de la carretera central se ha paralizado por más de una semana. Los lloreños ya están haciendo un llamado de atención a las autoridades. La carretera central sigue siendo un dolor de cabeza para usuarios y dueños de transporte al encontrarse en pésimo estado, más aún en temporada lluviosa. Hay preocupación porque imagínense que los habían alegrado ya con el inicio de una carretera, se está hablando de la carretera central, no es cualquier carretera, ¿va? Que los conduce desde, digamos, Ceiba, Olanchito, Lloro, Tegucigalpa. Entonces, estamos preocupados nosotros como transportistas porque, bueno, se inició un tramo que se empezó a trabajaron la maquinaria 2 días. Entonces nosotros como transportistas yo me pregunto y le quiero hacer la pregunta a los diputados, a todos ellos del departamento de Lloro, que ellos bien saben, los que se anduvieron tomando fotos ahí, que anduvieron inaugurando ese día, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues porque solo se trabajó 2 días y como arte de magia las maquinarias ya no están. Entonces eso nos preocupa a nosotros, pues. Este eje carretero que conduce de la comunidad del Medio Lloro hacia Marale Francisco Morazán se comenzó a reparar hace algunos días, pero se ha paralizado por más de una semana, razón por lo que la ciudadanía lloreña quiere saber por qué no han continuado con la reparación. Pues imagínense que vamos para empezar, con los 2 días que trabajaron, la parte que hicieron los 2 días, usted pudo ver, usted puede observar, ahí ya no caben los hoyos otra vez, que solo se trabajaron 2 días. Entonces debería señor presidente, por ejemplo, un llamado por lo menos a decirle de que Lloro es el departamento de Honduras más olvidado que tenemos. Aquí la infraestructura en calle, esto no sirve. Yo me alegro, yo anduve hace poco en una excursión para las calles, para Gracias, casualmente, de donde es el señor presidente. Qué bonito tiene. Me fui aquí por La Esperanza, mire, una calle usted tan linda que ahí usted no encuentra hoyos, lo que es de La Esperanza para allá. Ajá, ¿y acá qué pasa con nuestro Lloro? Con el apoyo de Canal 4 y las cámaras de Nahum Figueroa, Néstor Castillo, Telenoticias. Y áreas recreativas para niños, jóvenes y adultos serán parte del innovador parque ecológico que se construirá en el emblemático Cerrito de la Felicidad en la colonia Kennedy de Tegucigalpa. En los próximos días inicia la construcción del parque ecológico en el mejor conocido como el Cerrito de la Felicidad, ubicado en la colonia Kennedy de Tegucigalpa, que contará con un diseño moderno y con áreas recreativas que lo ayudarán a olvidarse de las rutinas diarias. Darle un uso productivo y el debido mantenimiento, donde los niños van a poder jugar con sus padres, donde van a tener un mirador precioso, donde va a haber una plaza que van a poder desarrollarse actividades culturales y artísticas.
Tras años de su disputa por esta propiedad, finalmente los habitantes de la Kennedy, la alcaldía y la Fundación Convive Mejor pactaron el proyecto donde se respetará más del 70% del bosque de la zona. Porque ellos nos mandaron a preguntar qué queríamos. Nosotros les dijimos que queríamos un parque ecológico y eso fue lo que el proyecto que él nos enseñó. La obra está valorada en 10 millones de lempiras y será construida con el objetivo de proporcionar espacios de esparcimiento para toda la familia. Allí usted podrá disfrutar de una excelente vista, áreas para personas de la tercera edad, niños y jóvenes. Por supuesto, este proyecto es en beneficio de los habitantes de esta populosa colonia y residentes de zonas aledañas. Esto hace tiempo lo estamos esperando, ¿verdad? Algo que venga a ayudarnos a los viejos y a los niños. Porque un parque le ayuda a los niños, le ayuda a los adultos, ¿verdad? Y ya no va a ser lo que es ese parque, ese cerrito. Kelvin López, Telenoticias. En temas económicos, la Secretaría de Finanzas desembolsará recursos para el sustento de identificación nacional. La sección económica es presentada por Maxi Despensa, variedad y ahorro en grande. Listos más de 170 millones de lempiras que la Secretaría de Finanzas desembolsará al Registro Nacional de las Personas esta semana para que continúe el proceso de identificación nacional. Existen muchas denuncias que el proceso está detenido por falta de material en varias ciudades del país. Bueno, estamos arriba de los 165, casi 170 millones de lempiras que se había consensuado de los 260 originales. La reducción obedece a que en el transcurso del año, en los primeros 7 meses, el registro no pudo hacer algunas actividades por falta del dinero y esas actividades ya no se pueden hacer. Con estos recursos se podrá pagar el material que ingresará a finales de agosto para producir unas 500,000 cédulas de identidad, dicen autoridades del registro. La idea es que se produzcan unos 38,000 documentos cada día. Brigadas móviles a los Estados Unidos para censar más ciudadanos que pudiesen ejercer el sufragio allá en los consulados. Eso no se pudo hacer. Tampoco se pudieron sacar con mayor anticipación las brigadas móviles al interior del país, pero estamos tratando de aprovechar lo que resta del mes de agosto, y el otro asunto es que hasta ahorita estamos colocando prácticamente el pedido grande de materiales para fabricar las tarjetas de identidad, que se estima que puede haber 1,5 millones de producción de tarjetas de identidad. Entonces, a estas alturas necesitamos que el registro de las personas realmente eficiente su producción de cédulas y a la vez genere un padrón electoral que permita mayor credibilidad para el próximo proceso, porque cada vez que vamos a un proceso electoral tal pareciera que ese es el talón de Aquiles. Proyecta el Registro Nacional de las Personas que los meses de septiembre, octubre y noviembre serán de alta producción para alcanzar más de 1,5 millones de identidades, y los hondureños que por primera vez ejercerán el sufragio, igual los de renovación, estén aptos. Ramón Matute, Telenoticias. La sección económica fue presentada por Maxi Despensa, variedad y ahorro en grande. Es momento de hacer una pausa en la información, pero a nuestro regreso el tema que ha dado mucha controversia, denominado el voto en casa, realizará un programa piloto con 20 personas discapacitadas. Y además, fíjense bien ustedes, lo revela ya de forma pública el coordinador de la Alianza de Oposición. Precisamente ayer al periodista
Ramón Edgardo Matute en día político de TCI, que ganando la alianza convocan inmediatamente a una Asamblea Nacional Constituyente. Esto fue lo que dijo. Presidente, si la alianza logra la presidencia de la República el 26 de noviembre, van a llamar a una asamblea a una nacional nueva, a construir una nueva constitución con el sistema que el pueblo elija. Bien, ¿qué le parece? Increíble. Vamos a pausa mejor. Regresamos. El precio del café es presentado por Texaco. Seguimos brillando. El precio del café fue presentado por Texaco. Seguimos brillando. Gracias por continuar con nosotros. Las 6:28. En conferencia de prensa, el presidente Juan Orlando Hernández abordó diversos temas de interés nacional, entre ellos el impacto que ha tenido el consumo de la energía eléctrica en las familias hondureñas y los altos pagos en sus facturas. Desde junio fui claro en advertir que cualquier pago indebido por consumo de energía debería de regresársele o devolvérsele a los afectados. Y advertí que para corregir históricas anomalías en un sistema eléctrico que ha sido un desastre en los últimos años, casi problema recurrente de casi una década, más en algunos casos, dependiendo de qué parte del sistema estamos hablando. Para eso era necesario hacer una revisión general de todo el sistema energético. El mandatario se refirió además a las investigaciones que están realizando ante las recientes fugas de los centros de reclusión a menores en el país. Estamos investigando este tema de la fuga de menores. Le he dicho al ministro Julián Pacheco y a todo el equipo de Fusina, como también a los encargados de la Secretaría de Desarrollo Social, es realmente, ¿cuál sería el calificativo? Inaceptable que se sigan dando este tipo de situaciones sin dudar uno que hay responsables allá adentro. Entonces se tienen que tomar las acciones correctivas y si a alguien le tiene que suspender para ponerlo a la orden de los tribunales, hay que hacerlo y hacerlo ya. La inclusión electoral es un tema que falta reforzar en Honduras. Por ello, para las próximas elecciones se desarrollará un programa piloto con 20 personas discapacitadas, denominado Voto en Casa. Proyecto que ha sido desarrollado en países como Puerto Rico y Ecuador, logrando resultados positivos, mismos que se esperan obtener en Honduras. Y se presume pues hacer una experimentación con 20 personas que no puedan movilizarse al centro de votación, que puedan constatar que tienen esa incapacidad para movilizarse y por lo tanto se le puede acercar la votación a la casa. Los magistrados tendrán que hacer toda la normativa administrativa para poder llevar a cabo ese modelo. Llevar todo el material electoral hasta el domicilio de los discapacitados es una inversión grande y arriesgada, según Juan García, empleado del ente electoral. Es bueno, pero yo le veo algunas dificultades o algunas situaciones que podrían dar al traste. Por ejemplo, el costo económico. ¿Cuánto representaría para el Estado hondureño venir y decir, vamos a llegar a 5.000 personas con discapacidad que no pueden acercarse al centro de votación? Entonces, habría que pensar bien eso. Para este exfuncionario electoral, esta opción no es nada descabellada. En el caso de Honduras, yo no le veo nada de malo que se haga con un proyecto piloto, y eso sí no contradice la ley, porque en todas partes, en todos los países, hay artículos que favorecen o que obligan o que tienen la disposición
para que los tribunales electorales hagan las mayores facilidades para que los discapacitados puedan llegar a la mesa electoral sin mayores problemas. El voto en casa incluye además la visita a los hospitales con aquellos pacientes que no están en condiciones para ejercer el sufragio. Ana Gabriela Rivera, Telenoticias. Escuche bien usted, trasciende que 2 empresas podrían sustituir a Mapa Soluciones en la transmisión de resultados electorales en las próximas elecciones del 26 de noviembre. En las últimas horas, magistrados del Tribunal Supremo Electoral se reunieron con representantes de las firmas internacionales Afilon y Smartic. Esta última fue la encargada de dar los resultados de las últimas elecciones en Venezuela, que llevó a instalar la Asamblea Nacional Constituyente, quien cuestionó el proceso por irregular. Todo indica que mañana miércoles, en reunión del Consejo Consultivo, se presentará a los partidos políticos ambas propuestas. Al final, estos decidirán el futuro de Mapa Soluciones, trascendió. Diputados de Libre y Refundación proponen que militares y policías ejerzan el sufragio en las próximas elecciones. El diputado de Libertad y Refundación y también candidato actual a una curul en el Congreso Nacional, Rafael Alegría, está de acuerdo que en las próximas elecciones generales del 26 de noviembre voten los militares y los policías activos. Dice que tienen derecho porque son ciudadanos. Igual en otros países lo hacen, ¿verdad? ¿Usted estaría de acuerdo que votaran también los militares y los policías? ¿Y por qué no? Es decir, si son hondureños, ¿verdad? Si son hondureños. ¿Pueden ejercer el sufragio, Rafael? Deberían ejercer el sufragio. Pero ahí está el quid del asunto. Con un Tribunal Supremo Electoral y un Registro Nacional de las Personas democrático, absolutamente democrático, sin la manipulación, sin la antidemocracia, ¿verdad? Sin el control exclusivo de 2 partidos políticos. Para permitir que militares y policías activos ejerzan el sufragio, habrá que reformar el artículo 37 de la Constitución de la República en su última parte, que dice: los ciudadanos de alta en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado no podrán ejercer el sufragio, pero sí serán elegibles en los casos no prohibidos por la ley. Cuando habla de que los militares y los policías puedan ejercer el sufragio, que lo hagan en sus unidades, en sus postas policiales. Bueno, eso habría que ver cómo lo ejercen, ¿verdad? Y en qué momento lo ejercen, ¿verdad? Pero yo me estoy refiriendo al legítimo derecho que tenemos los hondureños a elegir y a ser electos. ¿Usted haría esta propuesta en la Cámara Legislativa, Rafael? Mire, no lo he pensado hasta ahora porque se ha venido manejando muy cerradamente que los militares y los policías no deben votar, ¿verdad? Pero a mí me parece que es un error. Y se puede buscar o idear un procedimiento en el cual ellos ejerzan el voto anticipadamente y escrutar esas urnas especiales se hagan después de las elecciones. De esa manera ellos no van a manipular el proceso. Se estima que entre policías y militares en Honduras exista una masa de votantes que podrían superar los 30,000 electores. Ramón Matute, Telenoticias. Lo raro no es el tema en discusión, lo raro es quién lo propone. Rafael Alegría. Siempre hay noticias del campo político. Inicia el proceso de confirmación de veedores nacionales y extranjeros que participarán en los comicios del 26 de noviembre para certificar la legalidad de dicho proceso. Más de 9,000 observadores nacionales y 200 extranjeros estarán pendientes del proceso de elecciones generales que se desarrollará en el país el próximo 26 de noviembre. A estas veedurías se suma la empresa privada. Lo que se ha acostumbrado es que la Junta Directiva participe como observadores y invitamos a otras gremiales como la de FECAMCO, AICO y otras a las cuales pertenece la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa para que puedan enviar representantes a observar las elecciones.
En cuanto a los custodios electorales, la expectativa es que se resuelva la crisis en la Universidad Nacional Autónoma. De lo contrario, el Tribunal Supremo Electoral se verá en la necesidad de contratar jóvenes de universidades privadas. Si no logramos con la universidad tener todos los custodios, recurriremos a las universidades privadas, ¿verdad? No a la empresa privada como empresa privada, sino que a las universidades privadas y las que son también semipúblicas, como llamamos la pedagógica. En reunión sostenida en las últimas horas con representantes de la empresa privada, el presidente del Tribunal Supremo Electoral abordó el tema del financiamiento de las campañas políticas, las reformas electorales que se puedan implementar, que son parte de los avances que se han logrado, todo con el objetivo de transparentar los comicios generales en el país. El tema de transparencia, el tema de todo lo que corresponde a cómo va a llevar a cabo el proceso del tribunal y el rol que podría jugar la Cámara de Comercio. Nos explicaron detalladamente cómo va a funcionar esto, el límite de 1.380 millones de lempiras a nivel de todas las instancias o todas las autoridades de un partido, los 469 millones para los presidentes, etcétera, cómo se desglosaba. Kelvin López, Telenoticias. Y fíjense bien ustedes de noticia de último minuto. En las últimas horas, el coordinador de la Alianza Patriótica, el expresidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, en entrevista al periodista Ramón Edgardo Matute, en Día Político de TSI, que se transmitió ayer a las 10 de la noche, le ha manifestado, le ha revelado lo que para muchos ya se sabía, pero que difícilmente se había dado a conocer, que una vez ganando la alianza de oposición, estaría llamando a una Asamblea Nacional Constituyente, vaya, para que usted me entienda mejor, similar a lo que está sucediendo en Venezuela, y además va más allá, deja entrever que el gobierno de Salvador Narrala sería de transición. Esto fue lo que dijo. La Constitución de Honduras, dijo, después del análisis que hemos hecho, después del golpe de Estado, la consideramos un adefesio jurídico. Vaya juristas hondureños, vaya constitucionalistas hondureños, ¿qué dicen de esa expresión? Que en el artículo 2 dice una cosa, en el artículo 3 dice otra, en el artículo 374 dice otra y en el artículo 375 dice otra. Presidente, si la alianza logra la presidencia de la República el 26 de noviembre, ¿van a llamar a una asamblea a construir una nueva constitución con el sistema que el pueblo elija? ¿Será un gobierno de transición el del ingeniero Salvador Narrala? Sí, porque nosotros no queremos una dictadura, queremos transición de la dictadura a la democracia. Claro que sí, vamos a luchar por cambiar todas estas leyes que han oprimido, que le han cercenado los derechos al pueblo. ¿Cuánto tiempo estaría en el poder don Salvador Narrala si logra el mandato del pueblo y si llaman ustedes a una constituyente? Yo estuve 3 años, pregúntele a Romeo y a Micheletti. No, en el marco de la propuesta de ustedes, señor presidente. Por eso le digo. De una asamblea nacional. Yo estaba cumpliendo la ley, estaba llamando al pueblo a consulta por primera vez en casi 200 años de vida independiente, llamando, y me sacaron a balazos. Son cavernícolas los que gobiernan este país. Perfecto. Bueno, yo entendí eso. Supongo que usted entendió igual. Un gobierno de transición, en este caso del ingeniero Salvador Narrala, que no llegaría a menos de 3 años aproximadamente, ha dicho él, o a más de 3 años. Ya ha manifestado, ustedes lo escucharon, en esta entrevista que le concedió José Manuel Zelaya Rosales a Ramón Edgardo Matute, quien es el director de Día Político de TSI, pues que la constituyente sería prácticamente proclamada o llamada inmediatamente que ganara la alianza de oposición, el partido de alianza de oposición. Hay reacciones a esta hora en el principal puerto aéreo del país con Melvin Fernando Paguada, con el analista Raúl Pineda. ¿Qué nos puede decir el abogado Raúl Pineda con esto? Melvin, gusto en saludarte, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, buenos días, Ana, televidentes. Ya he escuchado con profunda atención y detenimiento lo que ha dicho el expresidente de la República y actual coordinador de la Alianza de Oposición, Manuel Zelaya Rosales. Abogado,
Raúl Pineda Alvarado, sus consideraciones sobre esto de la asamblea que podría ser instalada en este país de ganar la alianza similar a la de Venezuela. Bueno, en primer lugar hay que manejar los aspectos legales. La Constitución de Honduras no fija ningún mecanismo mediante el cual se pueda convocar o se puede instalar una Asamblea Nacional Constituyente. Históricamente se da después de un golpe de Estado o de un autogolpe de Estado, como lo ha hecho el señor Maduro en Venezuela. Pero lo que debería proponer el presidente Zelaya y el grupo político que lo respalda es una reforma constitucional por adición, estableciendo el procedimiento de cómo el pueblo hondureño o cómo la institucionalidad puede convocar al pueblo hondureño a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. Pareciera que seguimos queriendo hacer las cosas al margen de la ley. Yo puedo decirle que en lo político, en lo económico, la ley no opera milagros. No porque hay una constituyente, en Honduras las cosas van a mejorar necesariamente. Pero sí debo decirle que si esa fuera la solución, tendríamos que empezar por una reforma constitucional que nos diga bajo qué parámetros debe convocarse el pueblo a una constituyente, porque de otra manera estaríamos hablando más de lo mismo que llevó a este país a una crisis en el año 2009. Abogado, ¿de qué manera, con qué ojos vería Estados Unidos la posición de la alianza por lo que dice el presidente Zelaya y lo que ha dicho el ingeniero Salvador Narrala sobre esta constituyente? Porque no hay que descartar que los gringos siempre tienen algún tipo de influencia en este país políticamente. Pues pareciera que el presidente Zelaya no ha cambiado y que sus asesores siguen siendo los mismos de antes. Si la idea es instalar una constituyente, primero hágalo en el marco de la constitucionalidad y de las leyes. Reforme la Constitución y establezca quién debe convocarla, bajo qué parámetros numéricos debe establecerse, cómo estará configurada, porque así como la plantean, así como se ve en Venezuela, es una especie de autogolpe donde una constituyente asume todos los poderes y definitivamente desaparece el poder legislativo, desaparece el poder judicial. Es un ente político omnipotente y habría que pensar si esta constituyente solo es para emitir una constitución y va a convivir con los otros poderes instalados. Todo eso se establece en una ley primaria que es la Constitución de la República y una constituyente que es un poder originario. Pero disparar así, que va a haber una constituyente, lo que le genera es un montón de alarmas y una inseguridad jurídica en un país que en este momento requiere, por sobre todas las cosas, una lucha frontal contra la corrupción y una gran dosis de seguridad jurídica. ¿Estarían utilizando el ingeniero Salvador Narrala cuando dice que va a ser un gobierno de transición si llega a ganar la alianza? Una cosa es lo que se dice durante una campaña y otra cosa es lo que se hace cuando se esté en el poder, particularmente con un candidato como el ingeniero Narrala, que es una persona de personalidad fuerte y políticamente impredecible. Yo creo que ahorita lo que se refleja es una campaña vacía de propuestas, una campaña muy limitada, donde en lugar de enfrentar los problemas puntuales de la sociedad hondureña, estamos haciendo tiros de escopeta que por la ruta que vamos no nos están llevando a ninguna parte. Analista político, el abogado José Raúl Pineda Alvarado esta mañana aquí para TN5 desde el aeropuerto. Compañero, con ustedes al estudio. Siguen las reacciones sobre este tema que el propio expresidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, ha colocado en las últimas horas en el tapete de discusión. Ha asegurado ayer, repito, para quienes nos vienen sintonizando, en el programa Día Político del periodista Ramón Edgardo Matute de TSI, que inmediatamente después que ganen estarían convocando a una Asamblea Nacional Constituyente, similar a lo que sucede en Venezuela. Tenemos reacción esta mañana del presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva. Su primera reacción, presidente, gusto en saludarle, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, muy amable de su parte de llamarnos. Evidentemente estaba viendo hoy, en estos instantes, su gustado programa y no, bueno, yo no me sorprendo, ¿verdad?
Ya estamos acostumbrados a este tipo de manifestaciones un poco, con todo respeto le diría yo, erráticas, no solo del presidente Zelaya, sino de este grupo que se autodenomina Alianza Política. En primer lugar, yo quisiera pensar de que ya él está considerando, me imagino, algunos mecanismos que la Constitución misma da para hacer reformas constitucionales, ¿verdad? Está el mecanismo de lograrlo por mayoría calificada en el Congreso, está el mecanismo de usar las figuras de plebiscito o referéndum, pero en ningún momento la Constitución actual vigente tiene un mecanismo para llamar una asamblea constituyente, es decir, un poder paralelo al Congreso Nacional de la República. Algunos de los otros tendría que subsistir, y como es la idea de él, creo que es desaparecer el Congreso Nacional y obviamente con todas las prerrogativas que la Constitución le da al Congreso Nacional de la República. Pero, como le digo, para mí esto es más de lo mismo, ¿va? Con la misma solvencia, entre comillas, que digo que había que sacar la SACO a 47, como manifestó el fin de semana que había que llegar a implementar la violencia en los centros electorales. Eso le habla a usted que andan como perdidos, que no tienen una propuesta concreta para el electorado hondureño. Oye, también ahí alguien como que los militares y los policías pudieran votar, y ya tienen 2 periodos de estar en el Congreso y no saben que esa es una reforma constitucional, que ya estamos en la última legislatura y que por lo tanto no es viable para este proceso electoral. En fin, me parece que dice lo primero que se le viene a la cabeza. Y sobre todo, siendo yo un diputado, me parece que también es irrespetuoso llamar a la Carta Magna un adefesio jurídico. Lo único que yo saco de conclusión en esto es lo que siempre he dicho y que a algunos les molesta, que el verdadero conductor y el líder de la Alianza Libre Pinos es Manuel Zelaya Rosales. Muchas gracias, doctor. Muy amable por su intervención, por esta reacción que nos ha dado esta mañana en TN5 de forma exclusiva, en TN5 Matutino, sobre esto que ha manifestado en las últimas horas el expresidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales. Bien, hacemos en este momento un resumen de noticias internacionales. Las noticias internacionales son presentadas por Tigo. Me llega. Venezuela. Las fuerzas de seguridad venezolanas han maltratado y torturado de forma generalizada y sistemática a manifestantes y detenidos, denunció hoy la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hemos recibido informes creíbles de trato cruel, inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad a los detenidos, que podrían ser definidos en varios casos como tortura, afirmó la portavoz de la oficina Rabina Shadasini en rueda de prensa al agregar que estos no fueron casos aislados. Además, denunció que la destitución de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, es una muestra más de la ruptura del Estado de Derecho en ese país. Venezuela. Decenas de webs de instituciones venezolanas como la de la Asamblea Nacional o el Consejo Nacional Electoral o CNE han sido objeto de hackers que han mostrado su apoyo al levantamiento militar del pasado domingo en la ciudad de Valencia. El mensaje aparecido en el sitio del CNE habría amenazado además a quienes se mantienen, según palabras textuales, fieles a la tiranía. Este organismo ya había sufrido varios ataques informáticos la semana pasada tras las elecciones a la Asamblea Constituyente. Estados Unidos. Un satélite de Estados Unidos ha captado el momento en que Corea del Norte cargaba 2 misiles de crucero antibuque en una de sus lanchas patrulleras al este del país, informan fuentes de la cadena Fox News.
se trataría del primer caso que esos proyectiles se utilizarían en plataformas de ese tipo desde 2014. Ese medio de comunicación estadounidense asegura que Pyongyang pretendería disuadir a la Marina de Estados Unidos para que no se acerque a la costa norcoreana y podría significar que el país asiático se prepara para realizar una nueva prueba de misiles en los próximos días. Las noticias internacionales fueron presentadas por Tito Meillega.